Las tres compañías que operan los servicios de alta velocidad en España estaban expectantes ante un 2026 que se prometía magnífico, pero el mal comienzo de año ha hecho saltar por los aires las mejores previsiones, siendo Wigo la que más dudas ofrece sobre sus números, ya que aparte de un primer trimestre de problemas y descenso de viajeros en general, se le han añadido otros factores clave que te cuento en este vídeo. Wigo, la marca francesa low cost, ha comenzado el 2026 con un primer trimestre muy negativo, que se vio marcado por la retirada parcial de trenes en Andalucía a comienzos de año, el accidente de Adamuz primero y el corte del tramo entre Antequera y Málaga después, recién restituido, pero que ha sumado problemas propios al verse afectada por una ola de incidencias generadas por averías de su material rodante que complican su objetivo de lograr resultados financieros positivos en un horizonte próximo. Una Wigo que cuenta con una flota de 16 trenes Alstom Euroduplex de 2 pisos, fabricados entre 2013 y 2015, con la que Wigo operaba 47 circulaciones diarias hasta finales de 2025, pero que comenzó a complicarse al inicio de año. La avería de uno de sus trenes en Córdoba tardó más de una semana en retornar a taller por dificultades en el traslado, lo que provocó el recorte de prácticamente el 50% de su oferta en las rutas a Sevilla y Málaga. Este incidente se vio agravado por motivos ajenos a la compañía unos días después, por el accidente de Adamuz, que obligó a suspender el resto de trenes a Andalucía, a lo que prosiguió la reducción de horarios en la línea Madrid-Barcelona por el establecimiento de limitaciones de velocidad. Todas estas circunstancias obligaron a redefinir su plan de transporte hasta principios de marzo, cuando lo ha recuperado, pero no al completo. El corte de Alhora primero y la caída de la demanda por la crisis de credibilidad del sector han obligado a la empresa francesa a retirar 10 frecuencias, 8 en las rutas a Sevilla y Málaga y las 2 últimas de cada día en las de Barcelona por obras de mejora del trazado, prestando 37 servicios al día. Una compañía low cost que, para hacer eficiente su modelo de tarifas bajas, ha optado desde el principio por una explotación continuada de su material, un modelo de negocio que reduce el margen de maniobra ante cualquier incidencia, obligando en ocasiones a reajustar su programación en cadena, lo que se traduce en una especie de efecto dominó que provoca más problemas en otros servicios y una colección de demoras. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los problemas de enero con el material, que pasaron desapercibidos por la tragedia de Córdoba, han vuelto a ser visibles en las últimas semanas, con varios episodios provocados por averías en sus autopropulsados. De esta forma, el 29 de marzo, un tren se quedó parado en mitad del trayecto, requiriendo el desvío de un convoy de rescate. El 6 de abril, otro sufrió un fallo en el sistema ERTMS, y el 9 de abril se averió un tercero en la ruta Madrid-Barcelona, una situación que se ha agravado en los últimos días. El lunes 12, un tren entre Valencia y Valladolid sufrió un problema de tracción, el martes 13 otro tren quedó varado en Zaragoza y el miércoles 14 la composición prevista para un Madrid-Sevilla no pudo salir de taller y tuvo que ser sustituida, registrando varias horas de retraso. Problemas muy criticados desde Transportes, ya que afectan a otros servicios de Irio y Renfe, en muchos casos perjudicados por este tipo de incidencias, con las consecuencias correspondientes y que añaden mala imagen al sistema en general, siempre achacado a la operadora pública o al mantenimiento, por ejemplo, pero que en otros, no pocos casos, se debe a problemas en la flota del operador francés, casi siempre tapado en prensa. Trenes, por lo general, con más kilómetros a sus espaldas de lo deseado y que choca con la flota totalmente nueva de Irio. Estos episodios han generado ciertas molestias entre los usuarios por los retrasos acumulados en sus viajes, materializados a través de una sucesión de quejas en redes sociales, problemas que la compañía ha tratado de resolver enviando trenes de reserva y desplazando a los viajeros
hasta su destino, pero que, debido a las políticas de precios y compensaciones de estos servicios, suponen más problemas para sus viajeros que en los casos de Renfe e Irio. Desde Wigo se asegura que solo una parte de las incidencias está directamente relacionada con los trenes, mientras que otras responden a factores externos como limitaciones temporales de velocidad o problemas de gestión del tráfico por parte de Adif, pero a la vez reconoce que en los últimos meses ha reforzado el trabajo en mantenimiento junto al fabricante y mantenedor de sus trenes, Alstom, así como la coordinación con Adif para mejorar la disponibilidad y regularidad del servicio. De esta forma, se asegura desde Wigo que desde el 1 de marzo el 83% de los trenes han llegado con menos de 15 minutos de retraso y el 93% con menos de 30, cifras en línea con las de años anteriores, añadiendo que, con independencia del origen, en todos los casos se activan protocolos internos de información y atención al viajero, tanto a través de la tripulación como por canales digitales, y recuerda que aplica compensaciones desde los 30 minutos de retraso, por debajo del umbral legal, aseguran, y mejorando las indemnizaciones de sus competidores. Todo esto ha llevado a Wigo a tener un comienzo de año difícil en sus cifras, tras un 2025 con un crecimiento del 44,3% en viajeros y logrando por primera vez un resultado bruto de explotación positivo, tras 5 años de rentabilidad negativa, tras acumular pérdidas de 191 millones de euros desde su entrada en el mercado español, siendo este 2026 el punto claro de inflexión para lograr al fin ganancias netas, como también esperaban en Irio y Renfe, pero que de momento se ha truncado por completo. Esta situación se añade a otros movimientos internos, por ejemplo en la dirección de la empresa en España, lo que ha llevado a poner más dudas en el futuro próximo de la compañía, envuelta en la polémica casi desde el primer día y que ahora trata de capear un comienzo de año muy complicado. Un 2026 que se espera vaya mejorando con la plena operatividad en Andalucía, así como el dejar atrás la mala imagen que arrastra la alta velocidad tras el accidente de Adamuz y los muchos problemas que surgieron después en varias líneas de limitaciones de velocidad o dudas en la seguridad. Unas limitaciones que se espera se vayan poco a poco solucionando, pero donde aún se está lejos de recuperar los tiempos de viaje previos a enero, por lo que solo el paso de los meses sin problemas o jornadas negras puede hacer que las cuentas vayan mejorando para las tres compañías. Hay otro escenario que preocupa, el de los precios de la energía, que con el conflicto en Oriente Medio en stand-by, pero que puede volver a estallar en cualquier momento, pueda traducirse en una subida de precios en la electricidad, por ahora contenida para los próximos meses, aunque este conflicto de momento está afectando más a los precios de las aerolíneas, con un queroseno disparado. De hecho, muchos analistas esperan que el segundo y tercer trimestre del año sean difíciles para el sector aeronáutico y una subida notable de precios provoque un trasvase de viajeros al tren, en aquellas rutas donde operen trenes de alta velocidad, que curiosamente, con la crisis de comienzos de año, se vieron beneficiadas de un considerable trasvase de viajeros de tren al avión. Escenario que, como vemos, es sumamente delicado, por lo que estaremos atentos al devenir de las cifras e ingresos tanto de Wigo como de las otras compañías en un año que esperemos vaya recuperando el buen tono visto en 2025. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.